pena me da que sea tan poco conocido y estudiado y leído. La verdad es que su producción no es muy larga, entre los grandes místicos del siglo XVI. Pero San Pedro de Alcántara es un gigante. Pocas palabras, dice Santa Teresa que decía, pero muy sabrosas. Si no era preguntado, no hablaba, pero cuando hablaba era muy afable, porque tenía muy lindo entendimiento aquel hombre que parecía hecho de raíces de árboles. En todo me dio luz, dice una mujer tan grande como Teresa de Jesús. ¿Cuánta no sería la luz de Fray Pedro de Alcántara para darle luz en todo a Teresa? Esa luz que luego ella vería resplandecer en su cuerpo glorioso cuando le vio fulgurante mientras él le decía: bendita penitencia que tal gloria me ha valido. Ella nos explicó esa visión hasta que una semana más tarde le dijeron que el bendito Fray Pedro se había muerto aquel día y aquella misma hora. Pedro, el hombre de la luz. ¿Por qué? Porque fue el hombre de la oración y en ella penetró el abismo insondable del amor de Jesucristo, la ciencia divina del amor con mayúsculas. Y por eso tenemos que aprender que la única ciencia es la oración. Hoy leía yo de él estos pensamientos. La oración, de la que no se salga con nuevas fuerzas y aliento para las cosas de Dios y su servicio, muy imperfecta es y de muy bajo valor. Hay almas, queridas hermanas, estremece decir esto, que creen que aman mucho a Dios porque no aman a nadie. Y esa oración tiene mucho de diabólica. De la oración hay que salir impulsado a mayor caridad con los hermanos, a mayor mortificación de mi propio gusto, a mayor afición por el último lugar, a mayor deseo de trabajar, de servir, de alegrar a todos los de casa. Esa es la auténtica oración, porque ese es el verdadero Jesús, el que me impulsa a esa vida evangélica, no a una santidad romanticona y fantástica que yo me forjo en mi mente a mi medida. Y entonces soy yo el que fabrico mi propia oración, también a mi medida. No, no vale, dice Fray Pedro de Alcántara, la oración de la que no se salga con nuevas fuerzas y aliento para las cosas de Dios y su servicio. Bien, podemos estar cansados, enfermos, quizás esas fuerzas no son físicas, ni siquiera a veces mentales, porque hay cierto agotamiento psicológico, pero quiere decir que no desmintamos nunca la tensión de nuestra alma al único objetivo. Se suele decir la santidad, la perfección. Me gusta más decir como hacía Santa Teresita, el único objetivo es agradar a Jesús, dar gusto a Jesús. Luego, que yo sea santo o no, que se sepa o no se sepa, o ni yo mismo me dé cuenta, pero agradar a Jesús. Esta es la oración. Miren qué letanía tan práctica nos regala aquel recio, esforzado extremeño de Alcántara. Si quieres sufrir con paciencia las adversidades y miserias de esta vida, seas hombre de oración.
Si quieres alcanzar virtud y fortaleza para vencer las tentaciones del enemigo, seas hombre de oración. Si quieres mortificar tu propia voluntad con todas sus aficiones y apetitos, seas hombre de oración. Si quieres conocer las astucias de Satanás y defenderte de sus engaños, seas hombre de oración. Si quieres vivir alegremente y caminar con suavidad por el camino de la penitencia y del trabajo, seas hombre de oración. Si quieres ojear de tu alma las moscas importunas de los vanos pensamientos y cuidados, seas hombre de oración. Si quieres sustentar tu alma con la grosura de la devoción y traerla siempre llena de buenos pensamientos y deseos, seas hombre de oración. Y después de todos estos consejos, aclara que la oración no es especulación del entendimiento. Santa Teresa de Jesús diría que no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Y así, lo que más os despertare a amar, eso haced. Por eso, dice nuestro Fray Pedro, procure tratar este negocio de la oración más con afectos y sentimientos de la voluntad que con discursos y especulaciones del entendimiento. Miren, somos, repito, tan torpes, tan inmaduros y tan ilusos, que creemos que hemos hecho muy bien la oración cuando nos echamos a nosotros mismos una linda plática. Y dice con mucha agudeza y penetración psicológica San Pedro: no aciertan en este camino los que de tal manera se ponen en la oración a meditar los misterios divinos como si los estudiasen para predicar. Esto es más derramar el espíritu que recogerlo y andar más fuera de sí que dentro de sí, de donde nace que, acabada su oración, se quedan secos y sin jugo de devoción, y tan fáciles y ligeros para cualquier liviandad como lo estaban antes. Reconozcamos con franqueza, con humilde sinceridad, ¿por qué nos pasa esto tantas veces? Incluso a nosotros, que debemos ser orantes profesionales. ¿Por qué salimos de la oración tan frívolos, tan disipados y tan fáciles para las cosas livianas, para las envidiejas y murmuraciones, para los prejuicios y rencorcillos, para las perezas y egoísmos? ¿Por qué salimos así de la oración? Y dice Fray Pedro de Alcántara, porque esos tales no han orado, sino parlado y estudiado, que es un negocio bien diferente de la oración. Deberían los tales considerar que en este ejercicio más nos llegamos a escuchar que a hablar. Para acertar en este negocio, miren qué consejo. Se acordarán muy bien de él por la simpática palabra que trae Fray Pedro, espontáneo y desenfadado como buen extremeño. Dice: para acertar en este negocio de la oración, lléguese el hombre con corazón de una viejecita ignorante y humilde, y más con voluntad dispuesta y aparejada para sentir y aficionarse a las cosas de Dios, que con entendimiento despabilado y atento para escudriñarlas.
porque esto es propio de los que estudian para saber y no de los que oran y piensan en Dios para llorar. ¡Qué almas tan grandes! ¡Qué regalo de Dios nuestro Señor con estos santos que nos guían, que nos enderezan el camino! Repito, me da pena que en la Iglesia Universal San Pedro de Alcántara esté dejado en la liturgia actual como memoria libre y muchos ni siquiera le celebren. Creo que ni aun en la orden franciscana tiene el rango que debería, porque fue fundador también, la Reforma alcantarina. Y cuando entras en la Basílica de San Pedro, llena de nichos, donde hay enormes estatuas de santos, todos fundadores, la primera, a mano derecha, Santa Teresa de Jesús. Debajo, una leyenda, Spiritualium Mater, madre de los espirituales. Justo enfrente, el primero al entrar en San Pedro, una estatua magnífica, con un angelote grande portando un gigantesco cilicio y una gran disciplina, símbolos de su penitencia, San Pedro de Alcántara, el primero en la Basílica de San Pedro, porque es un gran maestro de espiritualidad, porque es un gran padre de almas, porque, como si dijéramos, en España, después se extendió por otros muchos países, reinició la obra de Francisco de Asís. Y como hizo Santa Coleta y otras muchas entre las clarisas, Fray Pedro dijo: hay que volver a la pobreza, hay que recuperar la sencillez evangélica, hay que retomar la oración. Y reconquistó el espíritu franciscano, y ahí está, como simbolizado en esa perla preciosa escondida entre los montes y campos extremeños, en el conventico minúsculo, tanto que parece de juguete, del Palancar. ¿Cómo no recordar el estremecimiento que nos ha producido meternos en aquel hueco de la escalera que era su celda, o recorrer el claustro con un paso por cada lado, o entrar en el refectorio casi apretándose? En fin, es un símbolo de la pequeñez de Belén y de Nazaret, y es un símbolo el mismo Pedro hecho de raíces de árboles. Así delante de Jesús como estamos, pidamos esta gracia por medio de San Pedro de Alcántara, el don de la oración, y pidámosla con la confianza de lo que nuestro Señor dijo a su tan amada Teresa de Jesús: nada que me pidan en nombre de Fray Pedro, dejaré de escucharlo. Esto es una garantía, pues a Teresa, Señor, disteis palabra cumplida, de que el que en su nombre os pida os tendría por deudor. Haced, Dios mío, el favor de que sea concedida nuestra súplica rendida por su mérito y tu amor. Y esta es nuestra súplica, por intercesión de nuestra Madre Inmaculada, patrona de la Orden Franciscana, la Reina de los Ángeles, la Virgen de la Porciúncula, por intercesión de Fray Pedro de Alcántara, el don de la oración. Jesús, 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 Hijo del Padre, que me regalas el Espíritu Santo, que me tienes preparada con ilusión de hermano, de amigo, de esposo, una mansión en tus moradas eternas. Jesús, que me abres tu corazón para que yo ponga en él mi nido. Jesús, que me proteges de los asaltos del maligno. Jesús, que me cubres con tu misericordia. Jesús, que me perdonas 70 veces 7. Jesús, Jesús, que eres el sentido de mi vida. Deus meus et omnia,
mi Dios y mi todo.